Buenos días, queridos oyentes. Los invito a escuchar la historia de cómo el 6 de enero toda la familia se fue de barbacoa, mi suegra dijo que no había sitio en el coche, y yo regresé en silencio a recoger mis cosas y marcharme. Y cuando después del picnic todos volvieron a casa, la verdad me dejó paralizada en el sitio. El humo festivo de la cocina de principios de año era denso. Me oprimía el pecho. La puerta de madera se cerró de golpe, dejándome sola con una montaña de vajilla fría. El hilo de la paciencia, tenso durante todo el año, por fin se rompió con un chasquido. Cuando los corazones humanos están más fríos que el viento de enero, ¿qué hará una mujer sumisa para dar la vuelta a esta cruel partida? 5 años llevaba siendo nuera en una familia ajena, y siempre recordaba una sola palabra: paciencia. Hay un viejo refrán: cede un paso, y se abrirán horizontes infinitos. Yo creía que mis sacrificios y mi docilidad me traerían una familia tranquila, el amor pleno de mi marido y el respeto de mi suegra. Pero la mañana del 6 de enero de este año, la verdad que se presentó ante mí era más fría y despiadada que el propio clima de enero. En mi lujoso piso del centro de Madrid, donde la familia de mi marido llevaba el último año de visita, desde primera hora de la mañana reinaban el ruido y el bullicio. Hoy era un día espléndido, y a mi suegra se le había ocurrido la idea de ir todos juntos al campo a hacer una barbacoa, para cambiar de aires después de varios días de Año Nuevo con cocido y tortilla. Desde las 5 de la madrugada ya me había visto obligada a despertar y trajinar en la cocina. Marinaba la carne, lavaba las verduras, pelaba cada cebolla y cada diente de ajo. Preparaba el contenedor térmico con hielo para enfriar las bebidas de toda la familia. Todo lo que hacía era impecable, ordenado, sin nada que reprochar. Mis manos cortaban con destreza finísimas lonchas de ternera, marinándolas cuidadosamente en especias, siguiendo exactamente los refinados gustos de la suegra, de la familia del cuñado, de mi marido. Hacia las 6:30, toda su familia empezó a congregarse en el salón. Mi suegra, Consuelo Martínez, se había arreglado con una blusa de color rojo vivo al estilo moderno. En el cuello le brillaba un collar de perlas. Era un regalo que yo misma le había comprado con mi dinero el año pasado por su cumpleaños. El hermano pequeño de mi marido Alejandro, Pablo, y su joven esposa Carmen iban vestidos con atuendos de moda. Carmen llevaba en la mano un bolso de marca que le había regalado el propio Alejandro con motivo del nacimiento de su hijo. Mi marido Alejandro se había peinado con gomina, se había echado un perfume caro y vestía un chándal de diseño. Estaban de pie, riendo y charlando en voz alta, hablando de dónde harían las fotos más bonitas, de cómo asarían la carne. Nadie siquiera echó un vistazo a la cocina, donde yo, empapada en sudor, trabajaba sin descanso. Nadie preguntó si había terminado con los preparativos, ni si necesitaba ayuda. Saqué el pesado contenedor térmico, lo dejé junto a la puerta de entrada, me sequé rápidamente las gotas de sudor de la frente y con una leve sonrisa le dije a la suegra: «Mamá, ya está todo listo. Esperadme 5 minutos. Solo me cambio y nos podemos ir». Consuelo Martínez, que se estaba admirando en el espejo, al oír mis palabras se volvió bruscamente. Su rostro se ensombreció de repente. Miró por la ventana hacia el coche, aparcado en el patio del complejo residencial. Luego la mirada se posó en la esposa de Pablo y, finalmente, su mirada fría se detuvo en mí. El coche de Pablo es pequeño. 4 adultos y tanto equipaje ya van justos. Vera, quédate hoy en casa, vigila el piso. Ya es día 6. Limpia la casa, friega la vajilla, pon a lavar toda la ropa de cama y las toallas. Es mucho incordio ir tan apretados. Me quedé de piedra. El contenedor con la comida que acababa de preparar estaba justo a mis pies, como testigo mudo de la inutilidad de mis esfuerzos matutinos. Levanté los ojos hacia Alejandro, el hombre con quien compartía la cama, esperando que dijera al menos una palabra en mi defensa. Pues el día anterior, cuando lo habíamos hablado todo, el propio Alejandro había dicho que entre los 5 cabrían perfectamente en un coche. Y era evidente que todos esos preparativos los había hecho para ir junto a todos ellos. Pero Alejandro evitaba mi mirada. Se inclinó para arreglarse el doblez del pantalón y, chasqueando la lengua, respondió a su madre en un tono despreocupado: «Mamá tiene razón. Vera, quédate en casa. Así es más cómodo».
En la aglomeración hay mucho lío, además te puede dar mareo. Te cansas, limpias el piso y luego descansas. Por la tarde volvemos, te traigo unos croquetas. Las palabras de Alejandro sonaron fluidas, sin el menor asomo de vergüenza. Pablo y su esposa, que estaban al lado, incluso se taparon la boca para disimular las risitas. Carmen acarició su bolsito y con una voz estridente y cortante añadió: «Verita, cuando limpies, no olvides pasar un paño por el armario de cristal del salón. Ayer nuestro pequeño lo manchó con las manitas. Hace fresco en casa. No te apresures. Haz todo tranquilamente». Me quedé como clavada en el suelo. Les importaban un bledo mis sentimientos. Me trataban como a una criada gratuita, como a una camarera que había cumplido su trabajo de preparación y a quien luego arrinconaban para que ellos pudieran disfrutar libremente de la vida. Durante los últimos 5 años, escenas tan humillantes y opresivas se habían vuelto cosa de todos los días. Ya fuera que tuviera que privarme de comer bien para dejar la comida a mi marido y a su hermano, ya fuera que debiera entregar todo mi sueldo a la suegra para que gestionara los grandes asuntos familiares, ya fuera que tuviera que ocultar que ese piso de lujo era propiedad mía personal para salvar la imagen de la familia del marido ante los parientes de provincias. Pero hoy, en los primeros días del año nuevo, esta humillación había llegado al límite de mi paciencia. Curiosamente, no lloré. Mis ojos estaban secos. No grité, no discutí, no pronuncié ni una palabra de reproche. Mi corazón, que durante estos años ya había sido consumido por su frialdad e indiferencia, en ese instante se heló del todo. Una gota había colmado el vaso. Cayó sin grandes salpicaduras, pero fue suficiente para destruir todas las ilusiones sobre una familia cálida. Asentí con la cabeza. Mi voz estaba tan tranquila que yo misma me sorprendí. «Bien, que os divirtáis». La suegra parecía muy satisfecha con mi obediencia y docilidad. Con orgullo cogió su bolso y salió por la puerta. Alejandro cargó con el contenedor de la comida. Pablo y su esposa lo siguieron. La pesada puerta de roble se cerró de golpe. Sus risas y conversaciones se fueron apagando por el pasillo. En el inmenso piso me quedé sola yo, en medio de una montaña de vajilla sucia. Tras el desayuno y el olor a grasa flotando en el aire, me acerqué lentamente a la ventana y miré abajo hacia el amplio patio del complejo residencial. El coche de Pablo arrancó despacio, incorporándose al escaso tráfico del 6 de enero. Se habían ido, me habían dejado en mi propia casa, considerándome una parásita, una sirvienta. Ni sospechaban que en el momento en que su coche arrancó, yo había decidido poner fin con mis propias manos a esos miserables días de paciencia. Me di la vuelta bruscamente y fui a la cocina. No lavé ni un solo plato. Arrojé los guantes de goma directamente al cubo de basura. Los planes de venganza que había estado tramando en secreto, las pruebas que había ido recopilando meticulosamente durante los últimos 3 años, había llegado el momento de sacarlos a la luz. Respiré hondo, sintiendo cómo una poderosa corriente de fuerza vital llenaba mi pecho. La mejor venganza no son los escándalos ni las acusaciones en voz alta. La mejor venganza es quitarles todo lo que en sus ilusiones creían que era suyo, ponerlos en el lugar que merecen y marcharse con la cabeza bien alta. Me dirigí directamente al dormitorio y abrí el armario. Hoy ya no sería la esposa sin voluntad y la nuera sumisa. Hoy volvería a ser yo misma. Vera Jiménez, hija única de Iván Jiménez Morales. Me quité la ropa de casa vieja, impregnada de olores de comida. Elegí un elegante vestido negro y me eché por encima un abrigo gris de cachemira. Eran prendas caras que había comprado antes de casarme, pero la suegra me había obligado a esconderlas en el fondo del armario, tachándolas de extravagancia urbanita y derroche. Me senté al tocador, me pinté los labios cuidadosamente con un carmín cereza, me peiné mi largo cabello negro dejándolo suelto por la espalda. Mirando mi reflejo en el espejo, vi a una mujer refinada, serena y decidida. Los rastros de sumisión y humillación habían desaparecido por completo. Cogí mi bolso de piel, metí el teléfono y el llavero del coche. Mi coche personal, regalo de mi padre al terminar la carrera, siempre esperaba obediente en el aparcamiento subterráneo. La familia de mi marido no sabía que el coche estaba a mi nombre. Siempre había dicho que era prestado de una amiga, para que la suegra no pusiera sus ojos en él con ganas de presumir ante los parientes de Salamanca. Al salir al pasillo,
Me tropecé casualmente con la vecina Dolores Fernández, que salía a tirar la basura. Dolores llevaba mucho tiempo viviendo en este edificio. Era una mujer directa, pero muy curiosa por los asuntos ajenos. Normalmente, al verme doblarme bajo el peso de las bolsas del mercado o fregar el suelo del pasillo común, meneaba la cabeza con compasión. Hoy, al verme arreglada y con el maquillaje llamativo, abrió los ojos de par en par. «Verita, eres tú. ¿A dónde vas tan elegante el 6 de enero? Toda la familia se ha ido de barbacoa y te han dejado sola. Acabo de ver a Consuelo bajar con Pablo y su mujer. Qué contentos estaban». Mantuve una expresión cortés y sonreí con discreción a la anciana. «Sí, Dolores, tengo asuntos urgentes. Necesito salir enseguida. Feliz Año Nuevo. Y Reyes. Que tenga salud y paz». Dicho esto, asentí educadamente a la vecina y me dirigí directamente al ascensor. Ya no necesitaba explicar nada a nadie. A partir de ahora, no viviría mirando por encima del hombro ante las miradas o los cotilleos ajenos. Al bajar al aparcamiento, me senté al volante. El familiar olor del interior de cuero me envolvió, dándome una sensación de seguridad y control. Arranqué el motor y el coche salió suavemente del garaje, incorporándose a las calles de Madrid, todavía poco concurridas por las fiestas. El tiempo en Madrid hoy era fresco, pero a lo largo de las calles seguían brillando las guirnaldas navideñas en los árboles. Bajé un poco el cristal para dejar entrar el aire fresco de enero. Mi mente estaba totalmente despejada. Mi objetivo era un imponente edificio de oficinas en pleno centro de la ciudad. En el sótano de ese edificio se encontraba un sistema de cajas fuertes privadas y de seguridad de nivel internacional. El sistema de seguridad aquí era increíblemente estricto, con absoluta confidencialidad de los datos de los clientes. 3 años antes, después de descubrir casualmente que la suegra revolvía en el cajón de mi cómoda buscando mis joyas de boda, me puse en guardia. Comprendí que las personas que vivían bajo el mismo techo que yo tenían una codicia sin fondo. Siempre buscaban la manera de quedarse con algo, de engañar incluso a los más cercanos. Al día siguiente vine aquí y firmé un contrato de alquiler de una caja de tamaño mediano por 10 años. Esa caja se convirtió en mi última ciudadela, que protegía lo que me pertenecía. Aparqué el coche, bajé en ascensor a la zona de seguridad. Un empleado de seguridad, con riguroso traje negro, me saludó cortésmente. Presenté el pasaporte y la tarjeta especial de cliente. Tras pasar por 3 niveles de control de acceso, huella dactilar y escáner de retina, me condujeron a una sala individual tan silenciosa que se podía escuchar la propia respiración. El empleado me dejó sola en la habitación con la caja fuerte número 89. Introduje el código de 8 dígitos, la fecha de nacimiento de mi padre. Se oyó un seco clic y la pesada puerta de acero macizo se abrió. Dentro estaba todo lo más importante de mi vida, cosas cuya existencia la familia de mi marido ni siquiera podía imaginar. Saqué con cuidado de la caja una carpeta marrón de cuero con documentos. La puse sobre la mesa y desaté lentamente el cordón. Los papeles, cuidadosamente doblados, se presentaron ante mí. El primero era nuestro certificado de matrimonio con Alejandro, el papel que durante 5 largos años me había encadenado a un infierno en vida. A continuación, el certificado de registro de la propiedad a nombre de Vera Jiménez Morales, que confirmaba mi derecho legal de propiedad sobre el piso de 3 habitaciones en el lujoso complejo residencial que la familia de mi marido ocupaba desvergonzadamente. Estaban convencidos de que era un alquiler, y cada mes me pedían dinero supuestamente para pagar la renta, pero en realidad era la suegra quien se lo embolsaba. Luego saqué fajos de extractos bancarios que había imprimido con antelación y sellado en varios bancos distintos. Era el historial de mis flujos de dinero, las cantidades que había ahorrado de mi sueldo y mis primas, los fondos que había invertido rentablemente antes de casarme. Por último cogí un sobre amarillento por el tiempo. Dentro había el testamento de mi padre, con firma notarial. Mi padre, hombre que toda su vida se había dedicado con ahínco al negocio de la artesanía en madera, me había dejado toda su fortuna. Era el piso en el que vivía, un importante depósito bancario y, lo más importante, un local comercial en una animada calle central.
La familia de Alejandro siempre se había burlado de mí, diciendo que era de pueblo, que mis padres habían muerto jóvenes, que por eso me había aferrado al marido, siendo una indigente. Si hubieran visto este testamento, seguro que se habrían vuelto locos de codicia. Del fondo de la carpeta saqué mi arma más letal, un pequeño pendrive plateado. En él estaban grabadas las conversaciones de voz que había hecho en secreto durante mucho tiempo, los insultos y humillaciones de la suegra, las conversaciones de Alejandro y Pablo sobre sus planes para transferir mis activos. Todo estaba registrado con total nitidez y claridad. Revisé cada documento meticulosamente, luego lo guardé todo con cuidado en mi bolso. Cerré la caja y el cerrojo electrónico confirmó que quedaba herméticamente cerrada. Respirando aliviada, salí de la sala de seguridad. Ahora todo estaba listo. Estas pruebas de hierro eran suficientes para hacer añicos todas las intrigas y la hipocresía de su familia. Me senté en el coche, abrí el teléfono y busqué el contacto guardado como representante. Era Miguel Serrano, un conocido abogado de la ciudad, uno de los mejores especialistas en divorcios y disputas patrimoniales. Había concertado una cita con él antes de Año Nuevo. Pulsé el botón de llamada. Al otro lado respondieron rápidamente. Se oyó una voz tranquila y profesional. «Buenos días, Vera. La espero en el despacho». Apreté con fuerza el volante. Mi mirada estaba fija firmemente en la carretera de delante. «Buenos días, Miguel. Traigo todos los documentos. Podemos empezar. Ha llegado el momento de poner orden en la basura de mi vida». Pisé el acelerador y el coche salió disparado por el asfalto, dejando atrás años de juventud sepultados en la oscuridad. El brillante sol de última hora de la mañana del 6 de enero se filtraba por el parabrisas, iluminando mi rostro. La batalla por recuperar mi vida de las manos de personas crueles y codiciosas había comenzado oficialmente. Al salir del depósito, recorrí la calle bordeada de viejos tilos hacia el despacho del abogado Miguel Serrano. Su bufete estaba en una tranquila callecita. La fachada del edificio era de estilo clásico, elegante y sobrio. Aparqué con cuidado. Cogí el bolso en el que ahora se guardaba toda mi vida y mi fortuna y entré. La recepcionista me sonrió deslumbrantemente, hizo una cortés reverencia y me acompañó directamente al despacho del abogado principal en el segundo piso. Miguel Serrano tenía alrededor de 50 años. Llevaba un traje gris impecablemente confeccionado. Las gafas de montura dorada subrayaban su aspecto inteligente y sereno. Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Viendo su segura manera de comportarse, le confié sin reservas el asunto más importante de mi vida. Al verme, Miguel Serrano se levantó y me estrechó la mano respetuosamente. «Buenos días, Vera. Tome asiento, por favor. ¿Prefiere té negro o agua?» Asentí. Me senté en el sillón frente a él. «Gracias. Con un vaso de agua es suficiente. Vayamos directamente al asunto. Mi tiempo ahora vale oro». Miguel Serrano hizo una señal a la secretaria para que trajera agua y cerrara bien la puerta. En el despacho se hizo el silencio. Estaba completamente aislado del ruido de la calle. Abrí el bolso. Saqué con cuidado la carpeta marrón y la puse sobre la mesa de cristal. Empecé a sacar los documentos uno a uno, apilándolos por separado. «Este es nuestro certificado de matrimonio con Alejandro Ortega. Este es el certificado de propiedad del piso en el lujoso complejo, registrado únicamente a mi nombre y obtenido antes de mi matrimonio oficial. Y este es el testamento con sello notarial, redactado por mi padre Iván Jiménez Morales. Antes de morir, mi padre me dejó todos sus bienes, incluido este piso y el local comercial en la calle principal. Y por último, estos son todos los extractos de mis cuentas de ahorro y de las inversiones realizadas cuando aún no estaba casada». Miguel Serrano se puso cuidadosamente unos guantes de tela blanca y comenzó a estudiar cada documento con atención. Sus cejas se juntaron ligeramente en el entrecejo, y cuando llegó al testamento, asintió con aprobación, elogiando la previsión de mi difunto padre, que se había preocupado de proteger a su hija. Terminando con los documentos, levantó los ojos hacia mí. «Su documentación jurídica está en perfecto orden. Todos estos bienes son su propiedad personal, adquiridos antes del matrimonio o recibidos en herencia a su nombre. Según la ley, la familia de su marido no tiene ningún derecho sobre estos bienes. No podrán arrebatarle ni un ladrillo de su casa». Solté una amarga carcajada.
Si fueran personas íntegras y vivieran de forma decente, no me habría visto obligada a llegar a este punto. Respiré hondo, saqué del bolso el pequeño pendrive plateado y, colocándolo sobre la mesa, lo acerqué al abogado. Los documentos sobre los inmuebles son solo la mitad de la historia. Miguel, conecte este pendrive al ordenador y escuche la grabación, por favor. Es lo que conseguí registrar en mi propio hogar en los últimos tiempos. El abogado siguió mi indicación. Conectó el pendrive al portátil y abrió el único archivo de audio. Tras unos segundos de silbido, se oyó la voz estridente y cáustica de Consuelo Martínez, mi suegra, grabada con total nitidez. Alejandro, tienes que pensarlo bien. Esta Vera es una mosquita muerta, pero su familia tiene dinero. Me he informado sobre este piso. El precio de mercado ahora ronda los 600.000 euros. Trabájatela bien, dile que lo pongan a nombre de los dos para una responsabilidad compartida. Y el sueldo que ella gane oblígala a dármelo a mí, que yo lo gestionaré. A una mujer no se le puede confiar el dinero, se echa a perder. Inmediatamente después sonó la voz tranquila de Alejandro, mi marido, con un cálculo que helaba el alma. Mamá, no te preocupes, lo tengo todo pensado. El piso poco a poco le haré que lo ponga a mi nombre, y los ahorros comunes, bajo el pretexto de un negocio, los iré transfiriendo. Se los pasaré temporalmente a Pablo y Carmen. Que los pongan en el negocio, que den beneficios. No conviene tener todos los huevos en la misma cesta. El dinero en manos propias, eso sí que es seguro. Vera no entiende de finanzas, no se enterará. La grabación terminó con la risa satisfecha de madre e hijo. Miguel Serrano apagó el sonido. Su cara se puso muy seria. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. Vera, he llevado cientos de casos de divorcio, pero un fraude tan descarado y organizado con el fin de transferir activos, esto es realmente un caso escandaloso. Esta grabación de audio es una prueba de hierro de que su marido actuó con engaño, violando groseramente las obligaciones conyugales con la intención de apropiarse de los bienes comunes. Además, la presión constante por parte de su familia y el control financiero constituyen una forma de violencia psicológica. Ganará el caso con toda seguridad, obtendrá la mayor parte de los bienes gananciales y conservará íntegramente su propiedad personal. Me enderecé, con las manos cruzadas sobre las rodillas. En mi alma reinaba ahora una calma como la de un lago en otoño. Sin rencor, sin dolor, solo una determinación de acero. Miguel, quiero que prepare la demanda de divorcio hoy mismo. Además, le pido que prepare un escrito al juzgado solicitando el embargo preventivo de todos los bienes gananciales registrados a nombre de Alejandro Ortega o con los que tenga relación. No quiero que retiren ni un euro más ganado con mi sudor y mi esfuerzo. En cuanto al piso, tengo mi propia manera de echarlos de allí por la vía legal. El abogado asintió aprobadoramente y de inmediato tomó papel y pluma para esbozar el plan de actuaciones legales a seguir. Pasamos casi 2 horas repasando todos los detalles y previendo todas las posibles reacciones descontroladas de su familia cuando saliera la verdad a la luz. Habiendo firmado la autorización al abogado, me levanté para despedirme. El sol de última hora de la tarde entraba por la ventana, iluminando los bajos de mi abrigo. A partir de ese momento, el certificado de matrimonio ya no era un grillete que me encadenaba. Se convertiría en la sentencia para la insaciable codicia de esas personas. Al salir del despacho del abogado, sentí como me gruñía el estómago. No había desayunado, me había puesto a limpiar directamente. Pero ahora no tenía tiempo para comer. Mi siguiente objetivo era la sucursal de un gran banco en la calle principal de la ciudad. Allí se gestionaban todos mis flujos de dinero y la cuenta conjunta que Alejandro y yo habíamos abierto justo después de la boda. Al principio de la jornada del 6 de enero, el banco estaba poco concurrido. Los empleados acababan de volver de las largas vacaciones, vestidos con su uniforme luminoso. Gracias a la tarjeta de cliente premium, no tuve que coger número ni esperar cola. Me invitaron directamente al salón VIP. La directora de la sucursal me sirvió amablemente agua y me preguntó con cortesía cómo había pasado el año nuevo. Respondí con unas frases de cortesía y pasé rápidamente a lo principal. Por favor, hágame un extracto completo de todas las operaciones en todas mis cuentas personales,
incluida la cuenta de ahorros conjunta que está registrada a nombre mío y de Alejandro. Necesito revisar algunas transacciones para prepararme para un nuevo proyecto de inversión. La empleada del banco lo tramitó todo rápidamente en el ordenador. En apenas 10 minutos, ante mí se depositó un grueso fajo de papeles con el sello rojo del banco. Cogí un rotulador y empecé a revisar cada línea, cada cifra. Mi sueldo mensual llegaba regularmente a la cuenta y luego desaparecía casi por completo para cubrir los gastos de vida de toda la familia de 5 personas. Alejandro, aunque figuraba como jefe de departamento en una empresa constructora, traía a casa 4 cuartos. Toda la carga financiera me la habían cargado a mí sin vergüenza. De repente, mi mirada se detuvo en una de las páginas del extracto de la cuenta de ahorros conjunta. 4 meses atrás, justo cuando Pablo y Carmen habían empezado a hablar de su deseo de abrir una tienda de alimentación y bebidas, pero se quejaban de falta de capital, en esa cuenta se había producido una extraña transacción. Una cantidad enorme, exactamente 200.000 euros, había sido transferida. La operación la había realizado Alejandro Ortega. El nombre del destinatario estaba indicado con claridad: Carmen Ortega, esposa de Pablo. En el concepto del pago se leía: préstamo a la cuñada para el desarrollo del negocio, sin intereses, 200.000 euros. Habían osado hacer esto a mis espaldas, utilizando las contraseñas de la banca en línea que yo le había confiado a mi marido, para transferir todos nuestros ahorros comunes y dárselos a su hermano. Todo había sucedido exactamente como había instigado su madre en esa grabación de audio. Su codicia no se limitaba a explotar mi trabajo, me estaban robando descaradamente. Apreté los dientes. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero mi cabeza estaba más despejada que nunca. Había actuado a tiempo. Si hubiera tardado un poco más, me temo que no me habrían dejado ni un céntimo. Levanté la cabeza y miré directamente a la directora de la sucursal. Mi voz era firme, sin rastro de desconcierto. Por favor, bloquee de inmediato todas estas cuentas personales. Desactive todas las aplicaciones móviles vinculadas. Anule todas las tarjetas de débito y crédito actuales. Luego, ábrame una cuenta completamente nueva y emítame una nueva tarjeta. Todos mis ahorros personales, certificados de depósito e ingresos de inversiones, transfiéralos a esta nueva cuenta. La directora se sorprendió un poco ante mi repentina solicitud, pero siguió profesionalmente los principios de confidencialidad y el derecho del cliente. El procedimiento fue rápido. En mi teléfono empezaron a llegar mensajes sobre cambios de saldo. Las cuentas antiguas eran ahora cáscaras vacías. El río de leche que alimentaba la pereza y la codicia de la familia de mi marido había sido cortado oficialmente. Guardé la reluciente tarjeta bancaria nueva en el fondo del bolso. Esos 200.000 euros los recuperaré a través del juzgado hasta el último céntimo. Habiendo terminado todos mis asuntos, di las gracias a los empleados y salí al vestíbulo principal, dirigiéndome a la salida. Apenas había cruzado la puerta giratoria de cristal cuando escuché una voz femenina conocida y estridente desde la zona de los cajeros automáticos. ¿Qué tontería pasa con esta máquina? Alejandro ha dicho que el dinero llegará a la cuenta después del mediodía. ¿Por qué cuando intento sacar, siempre dice que no se puede realizar la operación? ¡Qué rabia! Me detuve. A 10 metros de mí, ante el cajero, estaban Pablo y Carmen, de mal humor. Carmen, vestida con un llamativo vestido de flores y con aquel bolso de marca que le había comprado yo al hombro, sostenía en la mano una tarjeta bancaria y la aporreaba irritada contra la pantalla. Pablo estaba a su lado fumando un pitillo. Olía a cerveza. Vaya encuentro. De camino de la barbacoa, habían pasado por aquí para sacar dinero para pagar una cuenta y hacer compras. No sospechaban que la cuenta conjunta había sido bloqueada por mí hacía media hora. Todas las operaciones de retirada de efectivo estaban siendo categóricamente rechazadas. La enojada Carmen se volvió y se cruzó casualmente con mi mirada. Su expresión de disgusto se transformó de inmediato en su habitual sonrisa falsa. Le dio un tirón al brazo a su marido, me señaló y se acercó corriendo. «Ay, Verita, ¿ya has terminado con la limpieza? ¿A qué viene esa pinta tan elegante? Qué inquieta eres. No hay quien te haga quedarse en casa. Nosotros vamos a seguir festejando.
Queríamos sacar algo de dinero para pagar y comprar alguna cosita para las fiestas. Pero la tarjeta que ha dado Alejandro no funciona por alguna razón. Verita, ya que estás aquí, transfiérenos unos 2000 euros, y esta tarde cuando volvamos, Alejandro te lo devuelve todo. Hablaba con fluidez, sin titubear, con un aire como si mi dinero fuera de su propiedad. Pablo también se acercó, escupió y apoyó a su mujer. Verita, échanos una mano. Hoy es 6, un buen día. Carmen quiere comprar una cadena de oro por la buena suerte. Mamá siempre dice, somos una familia. ¿Qué sentido tiene contar el dinero entre nosotros? Solo se estropean las relaciones. Me quedé de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y recorrí con una mirada fría sus caras descaradas. El olor a barbacoa impregnado en su ropa me produjo náuseas. La nuera sumisa y bondadosa que había en mí estaba definitivamente muerta. Torcí los labios en una sonrisa desdeñosa. Una familia, decís. No me parece recordar. Creo que esta mañana vuestra madre y vosotros dijisteis que el coche iba muy apretado y me dejasteis en casa a limpiar y fregar. Y ahora, cuando os hace falta dinero para compras, os habéis acordado de esta nuera. Pues bien, sabed que mi dinero no está tirado en la calle para que lo recojáis cuando os dé la gana. A partir de hoy, ni soñéis con sacarme ni un céntimo. Tenéis manos y pies, id a ganarlo vosotros mismos. Dicho esto, ni un segundo más los miré a sus caras atónitas y estupefactas. Me di la vuelta con decisión y me dirigí hacia mi coche con pasos orgullosos y seguros. A mis espaldas se oyeron los gritos furiosos de Pablo y Carmen, pero los dejé pasar por alto. El gran espectáculo apenas comenzaba. Necesitaba conservar las fuerzas para afrontar la tormenta que me esperaba por delante. Al salir del banco, me incorporé a la calle principal. El cielo del 6 de enero estaba despejado. Una leve brisa fresca traía consigo el frío de los primeros días del año. Habiéndome quitado la carga financiera de encima, sentí como el pecho se me aligeraba. Ya no habría más suspiros angustiosos a fin de mes, ya no haría falta privarme de mis necesidades para ofrecerle a la familia del marido una cena de lujo. Abrí la puerta del coche, me senté al volante, respiré hondo y arranqué el motor. Mi siguiente objetivo era la agencia inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad, situada en el Paseo de la Castellana. El piso de 3 habitaciones en el lujoso complejo donde vivía era el legado que mi padre había ahorrado toda la vida y me había comprado antes de morir. Ese lugar estuvo una vez lleno de mis esperanzas de un nido familiar tranquilo y apacible. Sin embargo, desde que me casé con Alejandro, su madre, bajo el pretexto de aburrirse en el pueblo, había traído consigo a Madrid también a la familia de Pablo. Habían ocupado descaradamente las mejores habitaciones, usaban mis cosas caras y habían convertido mi espacio personal en un bullicioso mercadillo. No sabían que el piso estaba registrado a mi nombre y estaban convencidos de que era un alquiler, reprochándomelo constantemente. Ahora había decidido deshacerme de todo esto. Un hogar profanado por la codicia y la ingratitud no merecía ser llorado. Aparqué ante la oficina de la agencia inmobiliaria Bienestar y Hogar. El director, un joven llamado Antonio, que una vez había ayudado a mi amiga a comprar un local, salió corriendo a abrirme la puerta. A pesar de las fiestas, los verdaderos empresarios nunca niegan servicio a sus clientes. Entré, me senté en un cómodo sofá y pasé directamente al asunto. Buenos días, Antonio. Tengo un piso de lujo en el complejo residencial Retiro que necesito vender urgentemente. La documentación está en regla. La propietaria soy yo, sin cargas ni litigios. Quiero venderlo rápido, este mes. Mire si tiene clientes con efectivo. Antonio se apresuró a preparar un té caliente y me llenó la taza. En sus ojos se leía una alegría evidente. Los pisos en Residencial Retiro siempre habían tenido mucha liquidez. Estaban en una zona prestigiosa y eran el sueño de muchas familias jóvenes. Vera, no se preocupe, para esta zona tengo muchos interesados. ¿Trae los documentos? Déjeme echarles un vistazo para valorar y preparar enseguida el anuncio con las fotos. Abrí el bolso, saqué el certificado de propiedad y lo puse sobre la mesa. Antonio lo hojeó atentamente, anotando la superficie, la planta y la orientación de las ventanas. Expuse mis condiciones con claridad,
Lo vendía con todo el mobiliario integrado y los electrodomésticos. El comprador solo tendría que traer sus maletas. Puse un precio ligeramente por debajo del mercado para acelerar la operación. Antonio asintió de acuerdo. De inmediato, redactó el contrato y quedó en que mañana por la mañana mandaría a un fotógrafo para hacer las fotos y publicar el anuncio. Nada más firmar el contrato, el teléfono me sonó en el bolso. En la pantalla apareció el nombre de Víctor Serrano, el administrador de nuestra comunidad. Víctor Serrano era un hombre meticuloso y responsable, que conocía bien a todos los vecinos. Me disculpé ante Antonio, me aparté a un rincón para contestar. La voz de Víctor Serrano en el auricular sonaba agitada. «Verita, soy Víctor Serrano. ¿No está usted en casa? Aquí en el vestíbulo están su marido Alejandro, con su madre, y otros 5 o 6 familiares de fuera con un montón de cosas. Exige a la seguridad que les abran. Alejandro dice que usted se ha ido con las llaves y pide a la administración que les abra con la llave de reserva para que los familiares puedan entrar a descansar. Confirme, por favor, para que la seguridad sepa qué hacer». Esbocé una mueca torcida. Su descaro no conocía límites. Primero me habían excluido del viaje alegando falta de espacio, y ahora además traían a toda su parentela a mi casa para presumir y vivir a mi costa. Me aclaré la garganta y respondí a Víctor Serrano con un tono muy serio y claro. «Víctor, escúcheme atentamente. Este piso es propiedad mía personal, registrado solo a mi nombre. Actualmente estoy en proceso de divorcio con Alejandro Ortega. A partir de este momento, exijo que la administración de la comunidad prohíba completamente el acceso al edificio a Alejandro Ortega, a su madre y a todos sus parientes. Ninguno de ellos debe entrar ni al vestíbulo ni, por supuesto, a mi planta. Si alguien intenta entrar a la fuerza, llame a la policía por violación de domicilio». Víctor Serrano guardó silencio un momento, aturdido por la noticia, pero siendo un administrador experimentado, comprendió enseguida la gravedad de la situación. «Entendido, Verita. Usted es la propietaria legal y seguiremos estrictamente sus instrucciones. Bajaré personalmente al vestíbulo e instruiré a la seguridad para que no deje pasar al grupo de su marido por los tornos. Puede ocuparse tranquilamente de sus asuntos». Le di las gracias y colgué. Volví a la mesa, me disculpé ante Antonio y me despedí. Con el tema de la venta del piso resuelto, pero para mayor seguridad y para impedir sus desesperadas acciones, necesitaba una cerradura nueva. Abrí la agenda y llamé a Manolo, un viejo y de confianza cerrajero. Quedé con él en encontrarnos a las 3 en punto de la tarde en mi piso para cambiar todo el sistema de cerraduras de la puerta de entrada. Desde la cerradura electrónica con huella dactilar hasta la mecánica de reserva, exigí cambiarlo todo por el sistema antirrobo más fiable. A las 3 ya estaba en el pasillo del 15º piso. Manolo, con su caja de herramientas, ya me esperaba. Al verme, sonrió, me saludó y se puso a trabajar rápidamente. Se oyó el ruido del taladro, el tintineo del metal. Yo estaba de pie, apoyada en la pared, con los brazos cruzados, mirando cómo mi sólida puerta de roble se revestía de una nueva armadura. Cada tornillo bien apretado. Mis huellas dactilares habían sido introducidas cuidadosamente en la memoria del nuevo sistema. En menos de una hora, el trabajo estaba terminado. Manolo me entregó 5 llaves mecánicas nuevas y relucientes y me explicó detalladamente cómo usar el panel electrónico. Le pagué generosamente, lo acompañé hasta el ascensor y volví a mi puerta. Apoyé el dedo índice en el panel táctil. Se oyó una señal acústica suave y el cerrojo se retrajo automáticamente. Empujé la puerta, entré y la cerré de golpe. Ahora mi casa era mi fortaleza inexpugnable. Quienes estaban fuera se engañaban con la ilusión de un poder fingido, y pronto recibirían un jarro de agua helada. Terminando los asuntos de la casa, miré el reloj del teléfono. Las 4:30 de la tarde. Para entonces, su lujoso picnic con barbacoa debía de estar llegando a su fin. Decidí ir a buscarlos. Quería ver con mis propios ojos el triste aspecto de quienes estaban acostumbrados a vivir del dinero ajeno y ahora se encontraban cortados de esa fuente. Conocía bien el sitio al que solían ir. Era un restaurante de barbacoa a la brasa junto a un pintoresco lago a las afueras de la ciudad,
cerca de El Escorial. Las carreteras por la tarde del 6 de enero volvían a estar animadas. Las oleadas de coches iban y venían, conservando rastros del bullicio festivo. Giré despacio hacia una carretera bordeada de acacias que llevaba al restaurante. Elegí un sitio discreto para aparcar bajo un frondoso viejo, arce al otro lado de la calle, justo enfrente de la entrada del restaurante. Desde ese ángulo podía ver perfectamente todo lo que ocurría en la puerta. Bajé el cristal a medias, respirando el olor mezclado con el viento de la leña y la carne grasa que salía de las chimeneas del restaurante. Alrededor se oían bocinas y música a todo volumen de los locales vecinos. Saqué el teléfono, activé la grabadora, la coloqué en el salpicadero y me puse a observar atentamente las puertas iluminadas del restaurante. No tuve que esperar mucho. Unos 15 minutos después, la puerta de cristal transparente del restaurante se abrió de par en par con fuerza. El primero en salir fue Alejandro. Su cara estaba gris. Le perlaba el sudor en la frente. Detrás de él venía su madre, Consuelo Martínez, con cara de disgusto e irritación, murmurando entre dientes. Los últimos en salir fueron Pablo y Carmen, ya sin la altanería y la alegría de la mañana. Ahora parecían globos desinflados. Carmen zapateaba caprichosamente sobre sus tacones altos, tirando constantemente de la manga de su marido y quejándose. Se reunieron bajo el luminoso cartel del restaurante junto a la carretera. Teniendo en cuenta que siempre hablaban muy alto, yo, sentada en el coche, podía escuchar claramente cada una de sus palabras. Alejandro agitó la tarjeta de crédito delante de la cara de su madre. Su voz estaba llena de desconcierto. «Mamá, mira, les he dado 3 tarjetas seguidas y todas han dado error. La tarjeta de crédito está bloqueada. La de débito también dice que la cuenta está congelada». El gerente del restaurante me miraba como a un estafador. Al final, tuve que llamar a un compañero, pedirle que me hiciera una transferencia urgente para pagar una cuenta de 400 euros. ¡Qué vergüenza! ¡Menudo horror! Consuelo Martínez, con los brazos en jarras, gritó a toda la calle. «¿Cómo llevas así los asuntos, Alejandro? Salimos a cenar en las fiestas de principios de año y tú me has puesto en ridículo ante todo el mundo. El dinero está en tu cuenta. Tú tienes que gestionarlo. ¿Cómo lo han bloqueado? A lo mejor esta Vera ha hecho algo. Desde esta mañana le he notado la cara torva, ya entonces sospeché que algo tramaba». Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Su aspecto lamentable era evidente. «No sé, mamá. La contraseña del banco no la he cambiado. La tarjeta de crédito la tenemos con límite conjunto. Seguramente es un fallo del sistema del banco por las fiestas. Volveremos a casa. Le pediré que lo revise». Pablo, que estaba al lado, escupió en la acera y se metió en la conversación con irritación. «¿Qué fallo ni qué fallo? Más bien vigila a tu mujer. La tarjeta que le diste a mi mujer antes del mediodía también la bloqueó el cajero. Si le dejas todo el dinero a tu mujer, te vas a quedar en la calle. Esos 200.000 que nos diste, Carmen ya los ha ingresado como señal para la provisión de mercancías de nuestra tienda. ¿De dónde sacamos ahora efectivo para ayudarte?» Apenas Pablo pronunció estas palabras, Consuelo Martínez palideció y le dio un fuerte golpe en el hombro al hijo menor, siseándole en voz baja, pero asustada. «Pablo, habla más bajo. Si Vera se entera de esos 200.000 euros, va a armar un escándalo que lo echará todo a perder. Le dije a Alejandro que los sacara en secreto y os los diera para el negocio. Si se hubieran quedado en la cuenta conjunta bajo el control de Vera, nunca nos habríamos levantado. Y tú aquí voceas a plena calle. Si alguien lo oye, ¿cómo me las voy a arreglar luego para negarme a saber nada?» Su conversación se grabó hasta la última palabra en mi dictáfono. Mi corazón latió más fuerte, no de miedo, sino de una profunda satisfacción. Vaya pandilla de idiotas. Discutir semejantes secretos en mitad de la calle. No tenían la más mínima idea de que cada una de sus palabras era en ese momento el último clavo en el ataúd de su propia desvergüenza. En pánico por la falta de efectivo para coger un taxi, Consuelo Martínez se puso a llamar a todo el mundo pidiendo dinero prestado. Llamó a su hermana en Salamanca, quejándose en voz alta de una repentina enfermedad y de una necesidad urgente de dinero. Pero la hermana, al parecer, conocía bien el carácter de su familiar y se negó educadamente.
Sin conseguir pedir prestado, guardó el teléfono furiosa y descargó su rabia en Alejandro. Eres un inútil, no eres capaz ni de controlar a tu propia mujer. Ahora no hay dinero, las tarjetas bloqueadas, y en casa los familiares de Salamanca esperan en el vestíbulo. Llama a esta Vera, que traiga dinero, y nos recoja a todos rápido. Alejandro sacó el teléfono convulsivamente y empezó a marcar mi número. Por supuesto, había bloqueado todos sus números esa misma tarde. Llamaba y llamaba, pero en vano. Su cara se ponía cada vez más lastimosa. En ese momento, Consuelo Martínez miró casualmente al otro lado de la calle. Su mirada se detuvo en mi coche, aparcado bajo el arce. Entornó los ojos tratando de leer la matrícula, y luego se puso a aporrear la espalda de Alejandro, señalándome con el dedo directamente. Mira, mira, ese coche. ¿No será ese en el que Vera va diciendo que es de su amiga? Recuerdo la matrícula. Acaba en 89. Me parece que ella está dentro, espiándonos. Con estas palabras, hirviendo de furia, pisó la calzada dispuesta a cruzar corriendo para ajustar cuentas conmigo. Se remangó. Su cara era feroz, como si quisiera despedazarme. Pablo con su mujer y Alejandro también miraron sorprendidos hacia donde yo estaba. Sonreí fríamente. Todas las pruebas que necesitaba estaban guardadas de forma segura en el teléfono. No tenía razón alguna para enzarzarme en una pelea con esa gente sin educación en plena calle. Apagué el dictáfono con calma y guardé el archivo. Viendo cómo Consuelo Martínez se lanzaba a cruzar el carril central, pulsé sin prisa el botón y subí el cristal. Cambié de marcha. Pisé el acelerador. El motor rugió poderosamente. El coche arrancó de golpe, dejando atrás a la suegra plantada en mitad de la carretera en una nube de polvo. El espectáculo junto al restaurante había concluido de forma ideal. Ahora tocaba prepararse para la escena principal, que se desarrollaría en el vestíbulo de nuestro complejo residencial. Caía la tarde, la ciudad encendía sus luces. Las bulliciosas calles diurnas cedían paso al brillo de los carteles publicitarios y a los amarillos faroles. Mi coche entró suavemente por la verja principal del residencial Retiro. La brisa fresca del enero vespertino, que soplaba a través del arbolado del interior, traía consigo una leve frescura. Al contrario del sentimiento pesado y opresivo que experimentaba cada vez que volvía del trabajo a la familia de mi marido, ahora el alma me pesaba ligera y tranquila. Todo había vuelto a su sitio. Aparqué con cuidado. Comprobé una vez más el bolso con todos los documentos jurídicos y entré despacio en el ascensor para bajar al vestíbulo de la planta baja. En el bolsillo del abrigo estaban las 5 llaves mecánicas nuevas y relucientes. Eran el símbolo de mi libertad, el muro infranqueable que había levantado para detener a quienes codiciaban los frutos de mi trabajo. Nada más salir del ascensor, mis ojos se encontraron con una escena caótica en la zona de espera junto a la recepción. Unos 10 adultos y niños con ropa desgastada estaban sentados y tumbados en los sofás, rodeados de sacos de patatas, cajas de manzanas y numerosas bolsas. Era la parentela de Consuelo Martínez, venida de Salamanca. Pelaban pipas tirando las cáscaras directamente sobre el reluciente suelo de baldosas y se quejaban de que la administración de la comunidad era demasiado estricta y no les daba la llave del ascensor para subir al piso. Varios niños sin camiseta corrían gritando alrededor de las macetas, sin hacerle caso a las reprimendas molestas de las limpiadoras. Esta lamentable estampa me produjo solo cansancio. Consuelo Martínez. En todos estos años, no había cambiado. Siempre había dado mucho el cante, convirtiendo mi casa en un hotel gratuito para presumir ante sus familiares de su supuesta riqueza. Pasé fríamente por delante de ese grupo, dirigiéndome directamente al mostrador de recepción. Víctor Serrano, el administrador, estaba de pie con las manos a la espalda y cara seria, supervisando a la seguridad. Al verme, asintió en señal de saludo. En su mirada se leía una profunda compasión de hombre que ha visto mucho. Verita, ha vuelto. Mire lo que pasa aquí. Los familiares de su marido han montado este circo desde media tarde. Les he explicado claramente las normas y sus instrucciones como propietaria, pero se niegan a marcharse. Esperan obstinadamente a Consuelo Martínez para resolver el asunto. He reforzado la seguridad. He puesto a 3 personas más para que nadie pase a los ascensores. Sonreí agradecida. Mi voz era suave pero firme. Muchas gracias, Víctor.
a usted y a los chicos de seguridad. Sé que esto les ha causado muchos inconvenientes y ha estropeado el aspecto de nuestro vestíbulo, pero hoy debo acabar con esto de una vez por todas. Les pido que me ayuden un poco más. Ya deben de estar al llegar. En ese mismo momento, la puerta giratoria automática se abrió. Entró el abogado Miguel Serrano con su inmaculado traje y su inseparable maletín negro de cuero en la mano. Su aspecto seguro y profesional llamó enseguida la atención general. Me acerqué a él, le invité a sentarse en la mesa VIP para residentes, situada a una distancia prudencial de aquella muchedumbre. Miguel Serrano abrió el maletín, sacó una carpeta cuidadosamente doblada y la puso sobre la mesa. Buenos días, Vera. Buenos días, Víctor. He concluido todos los trámites jurídicos esta tarde. La demanda de disolución del matrimonio por la vía unilateral y de reparto de bienes ha sido presentada. El escrito de embargo preventivo también está en proceso de tramitación y entrará en vigor a principios de la próxima semana laboral. No se preocupe, Vera. Todos los cerrojos legales están echados. Ya no tienen ninguna posibilidad de transferir nada. Víctor Serrano asintió aprobadoramente. Sacó de su carpeta una hoja grande de papel en la que con letras rojas estaba impreso un aviso con el sello redondo de la Administración de la Comunidad Residencial Retiro. Se trataba de una notificación interna que acababa de ordenar imprimir. En ella se indicaba claramente que al ciudadano Alejandro Ortega, a la ciudadana Consuelo Martínez Ortega y a las personas vinculadas a ellos les estaba prohibido el acceso a las zonas comunes y al piso número 47, perteneciente a la propietaria Vera Jiménez Morales. Daré instrucciones para que la seguridad lo cuelgue en el tablón de anuncios del vestíbulo y en los ascensores. Debemos actuar oficialmente con documentos para que no tengan motivo de escándalo. Miré el aviso, sintiendo cómo en mi interior crecía una enorme fuerza. Mi meticulosa preparación, el apoyo de Víctor Serrano y el profesionalismo del abogado habían creado un muro impenetrable. Me recosté en el respaldo del mullido sofá, con las manos cruzadas sobre las rodillas, y tomé un sorbo del té de manzanilla caliente que acababa de traer una empleada de recepción. El sabor ligeramente dulce y con un punto amargo del té era exactamente igual al sabor de mis 5 años de matrimonio. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 7 de la tarde. Seguramente habrían llegado hasta aquí en autobús o a pie desde el restaurante. La humillación de haber sido echados por falta de dinero, unida al cansancio, debería de haberlos sacado de quicio. Esperé tranquilamente. El escenario estaba listo, los espectadores habían tomado sus asientos. Solo quedaba esperar a los actores principales para que terminaran de representar su miserable obra. El tiempo se alargaba despacio. El ruido de los parientes de provincias fue amortiguándose. Estaban agotados y hambrientos. La atmósfera en el vestíbulo se volvió tensa como una cuerda estirada. La araña llevaba mucho tiempo tejiendo su tela, y ahora solo le quedaba esperar tranquilamente a que la presa cayera sola en la trampa. Mi calma en ese momento era el arma más afilada, dispuesta a atravesar cualquier máscara de hipocresía que la familia de Alejandro Ortega estuviera a punto de ponerse. Exactamente a las 7:15, un taxi barato frenó en seco ante la entrada del complejo residencial. La puerta se abrió y el primero en salir fue Alejandro, tras él Consuelo Martínez y la pareja Pablo y Carmen. Su aspecto era tan lamentable que costaba creerlo. La ropa arrugada, las caras rendidas y sudadas. Carmen ya no tenía el aspecto de aquella dama glamurosa con el bolso de marca. Su cara estaba crispada de rabia y apenas podía moverse con los tacones altos. Consuelo Martínez, nada más bajar del coche, se abalanzó con insultos sobre el taxista, acusándolo de haber ido a propósito por el camino más largo para inflar la cuenta, montando un escándalo en toda regla justo ante la entrada del edificio de lujo. Entraron por la puerta giratoria con cara de pocos amigos. Los familiares de Salamanca, que dormitaban en los sofás, se animaron de inmediato y rodearon a Consuelo Martínez. De todos lados llovieron reproches. «Tía Consuelo, ¿dónde estabais? Llevamos esperándoos desde el mediodía, hambrientos como lobos. Nos habéis invitado y la seguridad no nos deja entrar en casa, nos trata como a perros. No sé qué casa tan estupenda tenéis. Pero dejar a los invitados así en el vestíbulo no tiene nombre». Consuelo Martínez,
rodeada de la multitud con el pelo revuelto, se puso colorada de rabia. Apartó las bolsas con los regalos del pueblo y chilló a los parientes con voz penetrante para que se callaran. Recorriendo el vestíbulo con la mirada, sus ojos de filo de navaja se posaron en mí, tranquilamente tomando el té en la zona VIP. A mi lado estaba sentado Víctor Serrano y un hombre desconocido con un traje caro. La rabia que había estado reprimiendo desde el mediodía estalló hacia afuera. Consuelo Martínez se remangó y, apartando a todos de su camino, se lanzó hacia nuestra mesa como una fiera sobre su presa. Pablo con su mujer y Alejandro la siguieron de inmediato, dispuestos a despedazarme. Pero mira qué cara más dura. ¿Has sido tú quien se ha atrevido a bloquear las tarjetas y a cerrar la casa para que mi familia no pueda entrar? ¿Quién te has creído que eres? Así se trata a la suegra. Ahora mismo te voy a dar lo tuyo. Gritó y levantó el brazo para golpearme, pero su ruda mano no llegó a rozar mi cara. La paró una barrera firme. El abogado Miguel Serrano dio un paso al frente y con su alta y robusta constitución me protegió de la furibunda suegra. Se ajustó la solapa de la chaqueta y la miró fría y penetrantemente a la cara, crispada de ira. Señora, le ruego que guarde las distancias y que cuide sus expresiones. Las amenazas, los insultos al honor y la dignidad de las personas, así como el intento de causar lesiones en un lugar público, pueden llevarla a sentarse en el banquillo de los acusados. Soy Miguel Serrano, representante legal de mi cliente Vera Jiménez Morales. Todos los asuntos que desee tratar, diríjalos a mí, por favor. Consuelo Martínez se quedó paralizada. El brazo le cayó flácidamente. Alejandro se acercó corriendo para sostener a su madre y me miró con horror, primero al abogado y luego a mí. Me señaló con el dedo. Su voz temblaba de shock. Vera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué abogado ni qué abogado? ¿Estás loca? Solo porque esta mañana no te llevé a la barbacoa. Te has ofendido y has montado todo este circo con las tarjetas y los cerrojos y ahora encima traes a un abogado. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos estás haciendo pasar ante los familiares? Los trapos sucios se lavan en casa. No te pases. Me levanté lentamente, sacudiéndome una mota de polvo imaginaria de mi vestido negro. Lo miré directamente a sus ojos desbocados y solté una carcajada fría y penetrante. Los trapos sucios en casa. La puerta de esa casa la mandé equipar esta tarde con nuevas cerraduras. Tú y tu familia nunca más cruzaréis ese umbral. No estoy aquí hoy para montar un circo ni para discutir por una cena de 4 duros. Estoy aquí para comunicaros que mi demanda de divorcio y el embargo de todos los bienes gananciales ya han sido presentados en el juzgado. A partir de este momento hablaremos el idioma de la ley. Los parientes de Salamanca que estaban alrededor ahogaron un grito de asombro. Empezaron a cuchichear señalando con el dedo a Consuelo Martínez y a Alejandro. Pablo, que estaba detrás, no aguantó y saltó hacia adelante. ¿Pero tú eres tonta o qué? Este piso lo tiene alquilado mi hermano. Es él quien trae el dinero a casa. ¿Qué derecho tienes de echarnos a la calle? ¿Qué derecho tienes de bloquear las tarjetas? ¿Crees que porque tengas un abogado te lo puedes permitir todo? Miguel Serrano no desperdició palabras con él. Sacó del maletín una copia notarial del certificado de propiedad y la levantó para que todos la vieran. Su voz resonó por todo el vestíbulo, alta y nítida. Les pido a todos que escuchen con atención. El piso número 47 de este edificio es propiedad personal de la ciudadana Vera Jiménez Morales, adquirido antes del matrimonio. La familia del ciudadano Alejandro Ortega no tiene absolutamente ningún derecho de propiedad ni de uso sobre dicho inmueble. La exigencia de Vera de desalojar a la familia Ortega y prohibirles la entrada es completamente legal. En ese momento también intervino Víctor Serrano, señalando el tablón de anuncios junto al ascensor. La administración de la comunidad ha emitido asimismo notificaciones oficiales exigiendo a los ciudadanos Martínez, Ortega y todos sus familiares que abandonen el vestíbulo inmediatamente. El servicio de seguridad tiene derecho a hacer uso de la fuerza en caso de alteración del orden público. La verdad, revelada de forma tan rápida e implacable, dejó a la familia de mi marido paralizada. Consuelo Martínez abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Su cara pasó del escarlata a un blanco cadavérico. Se volvió hacia su hijo con perplejidad y una pregunta muda en los ojos. Alejandro estaba destrozado.
Él sabía la verdad sobre el piso, pero por vergüenza había engañado a toda su familia durante años. Ahora el secreto había salido a la luz y lo habían pillado delante de toda la parentela. Esa humillación era más dolorosa que 1000 bofetadas. Alejandro cambió repentinamente de táctica. Sus ojos se pusieron rojos. Dio un paso al frente, juntó las manos en un gesto suplicante y habló en ese tono lastimero con el que siempre me había manipulado. Verita, te lo suplico, cálmate. Hemos vivido juntos 5 años. Hemos tenido sentimientos tan profundos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sé que últimamente he estado muy ocupado en el trabajo, que no he prestado atención. Mamá ya es mayor. Dice las cosas sin pensar. Tú eres la nuera. Sé más comprensiva. Si nos echas a la calle en medio de la noche, ¿cómo vamos a vivir? Retira la demanda, por favor. Te prometo que a partir de ahora te trataré bien. Lo arreglaré todo. Las lágrimas de cocodrilo le corrían por la cara. Si hubiera sido la Vera de antes, quizás habría cedido, habría sucumbido a esas palabras falsas y melosas. Pero la Vera de ahora tenía el corazón de hielo. Alcé la barbilla. Mi mirada, afilada como un puñal, atravesó su alma oscura. Los sentimientos conyugales. ¿No te da vergüenza pronunciar esas palabras? ¿Dónde estaban esos sentimientos cuando con tu madre hacíais planes para quitarme la herencia de mi difunto padre? ¿Dónde estaban esos sentimientos cuando en secreto transferiste todos nuestros ahorros comunes, 200.000 euros, a la cuenta de tu hermano para su diversión? Baja la cabeza, hipócrita, Alejandro. Tu papel de marido ejemplar ha terminado. Mis palabras de acero sonaron como el golpe definitivo que derrumba todas sus líneas de defensa. El enfrentamiento había llegado a su punto álgido, y sabía que la victoria era mía. Con esta noche comenzaba para esas personas codiciosas un largo camino de pagar por sus actos. Nada más resonar mis palabras. En el enorme vestíbulo se impuso un silencio opresivo. La tensa atmósfera dio paso a un asombro generalizado. Unos segundos después, como si se hubiera roto un dique, se elevó un murmullo de cuchicheos. Los vecinos que pasaban por allí se detenían, formando un corrillo alrededor de la familia de mi marido. Alejandro estaba clavado en el suelo. En su cara no había ni una gota de color. Las manos, que hacía un momento había juntado en súplica, le colgaban flácidamente temblando. Consuelo Martínez abrió los ojos de par en par. Sus finos labios estaban apretados hasta blanquear. Se había quedado sin habla. No les di ni la más mínima oportunidad de justificarse o hacerse pasar por víctimas. 5 años de paciencia me habían forjado un corazón de acero y un razonamiento frío. Me volví hacia Miguel Serrano y asentí. Él sacó de su maletín un grueso fajo de documentos. Eran los mismos extractos bancarios con sellos rojos que había obtenido esa tarde. Di un paso al frente, cogí los papeles y los arrojé directamente al pecho de Alejandro. Las hojas blancas, testigo de su traición, salieron volando por los aires y alfombraron el reluciente suelo de baldosas. Alcé la barbilla. Mi voz era firme, cada palabra como la punta de un cuchillo clavándose en sus máscaras hipócritas. Agáchatelas, Alejandro, y míralo bien. Abre los ojos y lee esas cifras. 200.000 euros. Ganados con mi sudor y mi esfuerzo, que yo había ahorrado para esta familia. Tú los transferiste en secreto a la cuenta de tu cuñada Carmen con el pretexto de un préstamo sin intereses. Creías que era tonta. Me engañabas. Dilapidabas nuestro patrimonio común para alimentar a tu parentela. Y ahora te atreves a hablarme de sentimientos conyugales. Mis palabras cayeron como un trueno en un cielo despejado. Los parientes de Salamanca, al escuchar lo de los 200.000 euros, se quedaron con los ojos como platos. Pablo y Carmen, que estaban detrás, retrocedieron, con la cabeza gacha, intentando evitar las miradas de condena. Consuelo Martínez, viendo que sus maquinaciones quedaban al descubierto ante todos, intentó en un pánico justificarse. Mientes. Mi hijo gana dinero. Y si le ha prestado algo a su hermano para el negocio, ¿qué tiene eso de malo? Eres la mujer y andas contando cada céntimo con la familia de tu marido, nuera desagradecida. Me reí. Mi risa amarga resonó por el vestíbulo. Incluso en una situación así intentaba retorcer la verdad. No me puse a discutir. Saqué del bolso el pequeño pendrive plateado y se lo entregué a Miguel Serrano. Él lo conectó de inmediato a su tablet y subió el volumen al máximo.
La voz estridente y cáustica de Consuelo Martínez y el tono tranquilo y calculador de Alejandro llenaron todo el espacio. Cada palabra sobre sus planes de hacerme cambiar la escritura del piso, de transferir en secreto los ahorros comunes para Pablo y Carmen, y todo su desprecio hacia mí. Todo quedó expuesto ante la mirada de todos. En cuanto terminó la grabación, estalló una auténtica tormenta de indignación. La verdad desnuda había sacado a la luz toda la codicia, la crueldad y la inmoralidad de la familia de mi marido. La opinión pública, siempre del lado de la verdad, se abatió sobre ellos. Ellos mismos, con sus propias manos, habían destruido los últimos restos de su dignidad. Una de las primas lejanas de Alejandro arrojó al suelo furiosa la manzana que sostenía en la mano y, señalando con el dedo a Consuelo Martínez, exclamó: «Dios mío, Consuelo, ¿qué has hecho? En el pueblo presumías con todo el mundo de que tu hijo había comprado un piso y un coche en Madrid. Nos invitabas a venir a pasar las fiestas a lo grande. Y resulta que sois unos ladrones. Vivís en casa de la nuera y maquináis para quitarle sus bienes. En la familia Ortega nunca ha habido gente tan sinvergüenza como vosotros con tu hijo. Qué vergüenza nos da, ¿cómo vamos a mirar a la gente ahora a la cara?». Los vecinos tampoco callaban. Una señora mayor del piso de abajo suspiró y dijo con desprecio: «El que siembra vientos recoge tempestades. He visto cómo esta Verita trabajaba de sol a sol para toda la familia. No se compraba ni ropa nueva para ella. Y la suegra y la cuñada no hacían más que arreglarse y salir de paseo. A gente tan desagradecida y codiciosa como esa les correspondería la cárcel. Echarlas de casa es aún demasiado suave». Consuelo Martínez, al escuchar la maldición de sus propios parientes y los vecinos, se tambaleó y se desplomó en el sofá. Se llevó la mano al corazón, respirando con dificultad, y no pudo articular ni una sola palabra en su defensa. Pablo y Carmen, viendo que la cosa estaba muy fea, intentaron escabullirse hacia la salida, pero les cortaron el paso los hombres jóvenes entre los parientes y les echaron la bronca. Viendo cómo se derrumbaba su familia, Alejandro se vino abajo por completo. Todo su orgullo de hombre fue pisoteado. Tambaleándose, se acercó a mí y se arrodilló a mis pies. Las lágrimas y los mocos le corrían por la cara pálida. Extendió las manos, intentando agarrar el bajo de mi abrigo. «Verita, he actuado mal. Perdóname 1000 veces. Recuerda los 5 años de nuestra vida. Recuerda cómo me preocupé por ti cuando estabas enferma. Por favor, retira la demanda. El dinero se lo haré devolver a Pablo hasta el último céntimo. No nos eches a mamá y a mí a la calle. Después de esta vergüenza delante de la familia, mamá no lo aguantará. Ten compasión de mí». Retrocedí fríamente un paso, esquivando su mano sucia. Miraba al hombre arrodillado ante mí y no sentía ni una pizca de lástima. Todo era demasiado tarde. Sus lágrimas en ese momento eran fruto del miedo a perder el sostén económico y la reputación, no del arrepentimiento por el daño que me había causado. Los 5 años de nuestros sentimientos los enterrasteis tú y tu madre hace tiempo. Dios lo ve todo. La justicia llega antes o después, y vosotros mismos la habéis provocado. Que decida ahora la ley. A partir de este momento entre tu familia y yo, todo ha terminado. No vuelvas a aparecer ante mí jamás. Me volví, asentí agradecida a Víctor Serrano y luego invité a Miguel Serrano a marcharse. Girando sobre mis talones, me encaminé directamente hacia la salida principal. A mis espaldas quedaron los sollozos de Alejandro y los gritos caóticos de los parientes, pero no me volví ni una sola vez. Al cruzar la puerta de cristal transparente, respiré hondo el frío aire de la tarde. La oscuridad había quedado atrás, cediendo paso a la luz de la libertad que ahora iluminaba mi camino. Dejando atrás el caos y el ruido del vestíbulo, me alejé. Las calles nocturnas eran notablemente más tranquilas. El fresco aire de enero se colaba por la ventanilla entreabierta del coche. La sensación de haberme quitado las cadenas que me habían oprimido durante 5 años hizo mi cuerpo ingrávido. Ya nadie me obligaría a levantarme antes del amanecer para cocinar y limpiar. Ya no habría más miradas censoras ni reproches. Ya no tendría que contar cada céntimo en el mercado para complacer a personas que no tenían mesura. A partir de ahora, viviría solo para mí. Me dirigí a un lugar no desconocido.
Giré hacia una callejuela antigua en pleno centro de la ciudad. Al contrario de los ruidosos edificios nuevos, aquí reinaba una atmósfera de calma y paz. Aparqué ante un local de fachada amplia sobre la que colgaba un letrero de madera con una elegante inscripción: Artesanía en Madera Jiménez. Era la obra de toda la vida de mi padre, el lugar que guardaba los recuerdos más cálidos de mi infancia. Ahora el local lo gestionaba el tío Andrés, viejo maestro carpintero y hermano de corazón de mi padre. A esas horas el local ya estaba cerrado, pero sabía que el tío Andrés solía quedarse en el altillo de la parte trasera para vigilar el género. Me acerqué y llamé suavemente a la persiana metálica. Al cabo de un momento se oyó un chirrido y la puerta se entreabrió. Por la rendija asomó el tío Andrés. Sus ojos expresaban sorpresa y alegría al reconocerme. «Hola, tío Andrés. Perdona que te moleste tan tarde. Tengo que hablar contigo urgentemente». El tío Andrés levantó de inmediato la persiana y me hizo pasar a una pequeña sala de estar que olía a madera de sándalo. Me sirvió una taza de té verde caliente y me preguntó con cariño: «¿Qué ha pasado, hija? ¿Por qué vienes en medio de la noche? Habla tranquilamente, que yo siempre estoy dispuesto a ayudar. Desde que murió tu padre, te considero mi hija de sangre». Cogí la taza y el vapor caliente me bañó la cara. Le conté todo despacio: lo que había pasado ese día, mi decisión de divorciarme y cómo la familia de mi marido había quedado al descubierto en el vestíbulo del complejo residencial. Al escucharme, la bondadosa cara del tío Andrés se ensombreció de rabia. Dio un puñetazo sobre la mesa. «Vaya hombre. Cuando vi por primera vez a este Alejandro, me pareció tan tranquilo, tan educado. Pensé que era un hombre decente, que te iba a querer y a valorar, y resulta que toda su familia son lobos. Menos mal que te has dado cuenta a tiempo y has reunido pruebas para proteger tus bienes. Tu padre, en el otro mundo, se afligiría al saberlo, pero también estaría orgulloso de la mujer tan fuerte y decidida en que se ha convertido su hija». Sonreí y lo miré con firmeza. «Gracias, tío. He venido a pedirte algo muy importante. Desde mañana, por favor, cambia todas las cerraduras del local. Si viene mi suegra, Alejandro o cualquiera de su familia, no les abras bajo ningún concepto y no les digas nada. Ahora están desesperados y pueden venir a armar bronca o a pedir algo. El piso ya lo he puesto en venta. En cuanto termine con los papeles, me haré cargo de este local y lo reformaré como un café, librería, como soñaba papá». El tío Andrés asintió con decisión, golpeándose el pecho. «Puedes contar conmigo. Esta es la tierra de tu padre, y ningún extraño se atreverá a entrar aquí a estropear nada. Tú ocúpate tranquilamente del juicio, que yo cuidaré el local. Lo limpiaré todo. Lo prepararé para el día en que empieces la reforma». Habiendo hablado de todo con el tío Andrés, me despedí para que pudiera descansar. Fui a un hotel de 5 estrellas a orillas del lago Casa de Campo y reservé una suite de lujo para pasar unos días mientras se vendía el piso. Al registrarme en recepción, la recepcionista de uniforme elegante sonrió amablemente, hizo una leve reverencia y me entregó un pequeño paquete sellado. «Señora Jiménez, hace un rato vino un caballero que dijo ser su marido y dejó esto para usted. Dijo que no podía comunicarse con usted por teléfono y pidió que se lo entregáramos en mano. Tenía un aspecto muy cansado y abatido. Esperó un buen rato en el vestíbulo antes de marcharse». Fruncí el ceño y cogí el paquete. No hacía falta adivinar que Alejandro, con sus últimas monedas, me había seguido hasta el mismo hotel. Su obstinación y cobardía siempre le llevaban a aferrarse a la última esperanza, por tenue que fuera. Agradecí a la recepcionista, cogí el equipaje y subí a la habitación. La habitación del hotel era espaciosa, con un diseño de lujo en tonos cálidos. Arrojé el bolso en el sofá, me senté y abrí fríamente el paquete. Dentro había una pequeña caja de terciopelo rojo, algo desgastada, y una carta escrita a toda prisa en una hoja de cuadro. Abrí la caja. Dentro había un barato anillo de plata de diseño anticuado. Era el anillo que Alejandro me había regalado en el primer aniversario de nuestra relación, cuando todavía estudiábamos en la universidad. Entonces me había cogido de la mano y me había jurado que aunque el anillo fuera barato, llevaba en él el amor más sincero y puro, y que toda la vida se esforzaría para que yo no careciera de nada.
Solté una carcajada torcida y cogí la carta. Los renglones irregulares estaban llenos de quejas y súplicas. Alejandro me pedía que recordara el pasado, culpaba de todo a su madre. Juraba que cambiaría, que rompería con la familia de Pablo y se consagraría por entero a mí. Usaba una reliquia antigua para dar lástima, intentando manipular a una mujer que, según él creía, todavía le amaba. Pero se había equivocado. El amor sincero es incompatible con la codicia. No vive en el cálculo rastrero. El anillo de plata, que una vez fue símbolo de amor juvenil, ahora era solo la encarnación de la baratija y la falsedad. Me levanté lentamente, cogí el anillo y la carta, me acerqué al cubo de basura junto al tocador y, sin dudar ni un instante, abrí la mano. El anillo y la carta cayeron al fondo, cortando para siempre todos los lazos con el pasado mentiroso. Fui al baño y me sumergí en el agua caliente con unas gotas de aceite de lavanda relajante. La suciedad, el cansancio y la energía negativa de ese día se iban disolviendo con el flujo del agua. Al salir del baño me puse un suave albornoz de seda. Me sequé el largo cabello y me tumbé en la suave cama con olor a ropa limpia. Al otro lado de la ventana, las luces de los faroles centelleaban en la lisa superficie del lago. Cerré los ojos y una leve sonrisa de alivio apareció en mis labios. Era el sueño más tranquilo y profundo en los últimos 5 largos años. El humillante pasado estaba cerrado bajo llave y desechado. Mañana, al despertar, respiraría el aire de la libertad, lista para recibir la vida nueva, brillante y orgullosa que me aguardaba por delante. El brillante sol de la mañana del 7 de enero se filtraba por las finas cortinas, despertándome dulcemente de un sueño profundo. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien, sin pesadillas, sin sobresaltarme por los ronquidos de Alejandro o la tos nocturna de la suegra pidiendo agua. Me estiré, respirando a pleno pulmón el aroma de hierba luisa que flotaba en la suite de lujo. Una sensación de ligereza y energía inundó mi cuerpo, como con 19 años, antes de caer en el círculo vicioso de mi desdichado matrimonio. Me levanté sin prisa, me arreglé y me puse un elegante vestido de seda color beige. Bajé al restaurante del hotel a desayunar, eligiendo una mesa junto a la ventana con vistas al lago tranquilo. Tomando el café negro caliente a sorbos, repasé las noticias matinales en el teléfono. Al abrir el tablón de noticias de la ciudad, vi enseguida un vídeo viral con el titular llamativo: una familia monta un escándalo en el vestíbulo de un edificio de lujo y se resiste a la policía. Di un sorbo al café y pulsé play tranquilamente. En el video, grabado por alguien de los vecinos, mi suegra Consuelo Martínez, con el cabello revuelto, gritaba desaforada y se revolcaba ante el puesto de seguridad del residencial Retiro. Le lanzaba insultos a la administración de la comunidad y arañaba a un joven guardia de seguridad. El hermano pequeño de Alejandro, Pablo, con la cara colorada por el alcohol, intentaba arrojar una silla de plástico al mostrador de recepción. Alejandro corría nervioso intentando calmarlos, pero sin éxito. Los parientes de Salamanca recogían sus cosas presas del pánico y corrían a escapar. Al final del vídeo, entre el aullar de las sirenas, 2 coches de policía se detenían ante el portal. Los agentes de policía redujeron rápidamente a Consuelo Martínez y a Pablo y se llevaron a todos los implicados a la comisaría por alteración del orden público en horario nocturno. El castigo había llegado con una rapidez sorprendente, y solo la víspera andaban llenos de altanería, creyendo que tenían derecho a decidir sobre el destino ajeno, pisoteando la ley y la dignidad humana. Y ahora habían tenido que celebrar los Reyes Magos en el calabozo. Esa vergüenza, sin duda, los acompañaría toda la vida. Apagué el teléfono. En el alma reinaba una calma como en la superficie del lago. No me alegraba ni los compadecía. Para mí ahora eran simplemente desconocidos que pagaban por su codicia y su crueldad. Después del desayuno, fui directamente a la oficina central del banco. Ayer solo había exigido la congelación de emergencia de las cuentas. Hoy necesitaba anular por completo todas las cuentas antiguas para cortarles definitivamente cualquier posibilidad de encontrar un resquicio para retirar dinero. La empleada del banco, tras comprobar minuciosamente mis documentos, tramitó rápidamente todas las operaciones en el sistema. Todas las tarjetas adicionales a nombre de Alejandro, todas las cuentas de ahorro conjuntas de las que había estado robando, quedaron bloqueadas y eliminadas para siempre.
Nada más salir del banco, me sonó el teléfono. Era el abogado Miguel Serrano. Su voz sonaba hoy animada y segura. Buenos días, Vera. La llamo para comunicarle dos noticias importantes. En primer lugar, el escrito de embargo de bienes que presenté ayer ha sido admitido y aprobado con carácter urgente por el juzgado esta mañana. Alejandro Ortega ya no podrá transferir ningún activo. En segundo lugar, y esto es lo más importante, los detectives privados que he contratado han reunido pruebas, fotografías y extractos de cuentas que confirman que Alejandro Ortega lleva casi 2 años manteniendo en secreto a una amante en un piso de alquiler en el sur de Madrid. Todos los gastos de alquiler y de compra de regalos caros para ella los pagaba con su tarjeta de nómina, mientras que a usted le decía que la empresa tenía pérdidas para eludir su contribución al presupuesto familiar. Me quedé inmóvil, apretando con fuerza el teléfono. Mantenía a una amante. Resultaba que la bajeza de ese hombre no se limitaba a robarle dinero a la mujer, obedeciendo a su madre para dárselo a su hermano. Además, me había engañado descaradamente. Todos esos 2 años en que supuestamente había salido de viaje de trabajo, cuando bajo el pretexto del cansancio rechazaba la intimidad, todo ese tiempo había estado gastando sus fuerzas y su dinero en otra mujer. El asco me subió a la garganta, pero mi mente fuerte lo reprimió de inmediato. Esta prueba era el golpe final perfecto. Respiré hondo y respondí al abogado con un tono totalmente tranquilo. Gracias, Miguel. Por favor, prepare minuciosamente este caso. La infidelidad conyugal y el uso de fondos comunes para mantener a una amante son una violación gravísima del Código Civil. Quiero que devuelva hasta el último euro gastado de forma indebida. Nos veremos en el juzgado como vencedores absolutos. Al colgar, no había llegado todavía al aparcamiento cuando el teléfono volvió a sonar. Era Antonio de la agencia inmobiliaria. Su voz vibraba de alegría. Vera, feliz año nuevo y felices reyes. Ya hay un comprador para su piso. Ha dejado la señal. Solo esperamos su decisión sobre la fecha de firma del contrato y la entrega. Es un matrimonio que acaba de volver del extranjero. Les ha encantado la ubicación y el diseño del piso. Están dispuestos a comprarlo a su precio con pago íntegro en efectivo, sin hipoteca. Solo necesitan que usted formalice la operación esta semana. Venga a la agencia a firmar el precontrato. Las buenas noticias llegaban una tras otra, y mi ánimo se disparó. Fui de inmediato a la agencia. Todos los trámites se resolvieron rápida y limpiamente. Con el cheque de la señal de 20.000 euros en las manos, comprendí que había roto definitivamente con el lugar lleno de dolorosos recuerdos. Una vez cobrado el dinero, no me demoré. Le pedí a Antonio que me buscara otro piso. Mis requisitos eran simples, no demasiado grande un dormitorio, pero en planta alta con buena seguridad. Y lo principal, con vistas al río. Antonio resultó ser un auténtico profesional. Ese mismo día, a última hora de la tarde, me enseñó un piso en el piso 20 que encajaba perfectamente con mis expectativas. De pie en el amplio balcón, bañado por el viento y contemplando el curso tranquilo del río Manzanares bajo los rayos del atardecer, acepté la compra sin dudarlo. Este sería mi nuevo nido, donde no habría lugar para la mentira ni las lágrimas. Los días siguientes pasaron volando entre agradables ajetreos. La documentación de los inmuebles la delegué íntegramente en Antonio. El tiempo restante lo dediqué al local de mi padre. Dejé mi antiguo trabajo, decidida a ser la dueña de mi propia vida. El tío Andrés me ayudó a despejar el local. Yo misma dibujé el proyecto de diseño. Las viejas paredes fueron pintadas de un cálido color crema. Las antiguas estanterías de madera las convertí en enormes librerías hasta el techo. Encargué mobiliario de madera sencillo, plantas verdes en macetas e iluminación cálida. Abriría el café Librería Jiménez, donde las personas que amaran el silencio pudieran tomar una taza de té aromático, leer un buen libro y descansar del ajetreo. Era el sueño de juventud que había tenido que posponer intentando ser una buena esposa y nuera. Ahora lo construía con mis propias manos desde cero. La semana de espera pasó en un abrir y cerrar de ojos. Esta mañana, el cielo sobre la ciudad estaba despejado y sin nubes. Los rayos dorados del sol caían sobre los escalones del juzgado, con su calor disipando el frío del invierno pasado.
Iba vestida con un traje de chaqueta azul claro, el cabello recogido en un moño con cuidado, el maquillaje discreto pero que subrayaba mi determinación. Subía las escaleras con orgullo y seguridad. A mi lado iba el abogado Miguel Serrano con su maletín lleno de pruebas irrefutables, seguro e impasible. En la sala del tribunal reinaba una solemnidad silenciosa. La familia de Alejandro Ortega ya estaba allí. Al verlos, apenas los reconocí. En solo una semana habían cambiado hasta hacerse irreconocibles. Alejandro llevaba una camisa arrugada, sin afeitar, con profundas ojeras oscuras llenas de desesperación. En el banco de los asistentes estaba sentada Consuelo Martínez. Había envejecido 10 años. Su pelo estaba notablemente encenecido, la cara gris y ojerosa. El arresto, la necesidad de correr a pedir dinero prestado para el abogado, todo eso les había chupado las últimas fuerzas. Pablo y Carmen no estaban a la vista, seguramente aterrados ante el careo por los 200.000 euros, se habían escondido en alguna parte. La vista comenzó bajo la presidencia de un severo juez. Cuando llegó el turno de intervención, Miguel Serray, y pronunció su alegato en voz alta y clara, presentó sucesivamente las pruebas de mis bienes prematrimoniales, el certificado de propiedad, el testamento de mi padre. El abogado de Alejandro intentó objetar, alegando que Alejandro había invertido dinero en la reforma y en comprar mobiliario y exigía una participación. Pero Miguel Serrano presentó de inmediato los extractos bancarios que demostraban que todos los gastos se habían pagado con mi tarjeta de crédito personal y mi nómina. Alejandro no tenía ni una sola transferencia que acreditara su aportación. El punto álgido fue el examen de la cuestión del reparto de los bienes gananciales. El extracto de la transferencia de 200.000 euros a la cuenta de Carmen quedó sobre la mesa del tribunal. Junto a él, la grabación de audio de la conversación de madre e hijo en el restaurante. El juez frunció el ceño y con voz severa interrogó a Alejandro sobre la transferencia intencionada de activos. Alejandro balbuceaba, le caía el sudor a chorros. No podía dar ninguna explicación coherente. Y el último golpe decisivo fue cuando Miguel Serrano presentó al tribunal las pruebas de la infidelidad conyugal de Alejandro. Las fotografías en que aparecía abrazado a su joven amante ante el portal del piso de alquiler, los tickets de compra de joyas y ropa cara con su tarjeta de nómina. Todo quedó expuesto sobre la mesa. En la sala se levantó un revuelo. Consuelo Martínez, sentada en la sala, se llevó las manos al corazón. Siempre se había enorgullecido de su hijo íntegro y ejemplar, y ahora la verdad revelada ante todos le quitaba el último sostén. Alejandro estaba completamente aplastado, le temblaban las rodillas, se hundió con la cabeza sobre la mesa y rompió a llorar. Todos sus pretextos habían sido destrozados por las pruebas de hierro. Tras deliberar, el juez leyó en voz alta el fallo. Gracias a las sólidas pruebas, la ley estaba de mi lado. El tribunal estimó mi demanda de disolución del matrimonio. En cuanto al patrimonio, el piso y el local comercial fueron declarados propiedad mía personal. El tribunal condenó a Alejandro Ortega a devolverme los 200.000 euros que había transferido sin autorización a su hermano, así como a reembolsar todos los fondos gastados en mantener a su amante. En cuanto al resto de los ahorros comunes, teniendo en cuenta la grave violación de la fidelidad conyugal, la violencia psicológica y la transferencia de activos, el tribunal estableció que yo recibiría el 80% de la cantidad y Alejandro solo el 20%. Además, estaba obligado a pagarme una importante suma en concepto de daños morales. Había obtenido una victoria brillante e inapelable, sin piedad para quienes habían destruido deliberadamente la vida ajena. Al salir del edificio del juzgado, cerré los ojos bajo el brillante sol. El aire libre y limpio llenó mi pecho. Miguel Serrano me felicitó y se marchó. Me quedé en los escalones, mirando el animado tráfico. De repente, a mis espaldas se oyeron unos pasos apresurados. Me volví. Hacia mí corría, tropezando, Alejandro. Sus ojos estaban rojos e hinchados, los hombros caídos. Tenía un aspecto lastimoso. Se detuvo a 2 pasos de mí. Sus labios temblaban en un último intento de arreglar algo. Vera, lo he perdido todo. No tengo dónde vivir. No tengo dinero. En el trabajo se han enterado del escándalo y me van a echar.
Mamá acaba de ingresar en el hospital con una crisis hipertensiva. Te lo imploro, en memoria del pasado, perdóname al menos la indemnización. Estoy al límite. Miré directamente a los ojos desesperados del hombre que un día fue mi marido. Su cobardía era repugnante. Incluso en el último momento, solo sabía pedir clemencia, en lugar de afrontar con valentía las consecuencias de sus actos. Negué con la cabeza. Mi cara era fría como el hielo. El fallo ha sido dictado. Ese es mi dinero, ganado con mi sudor y mi esfuerzo, y no cederé ni un céntimo. Este camino lo habéis elegido tú y tu madre. Cuando planeabais explotarme y robar la herencia de mi difunto padre, ¿pensabais en que yo pudiera quedarme al límite? Paga tus deudas. Y te aconsejo, Alejandro, que no arruines más la vida de ninguna mujer. Dicho esto, me volví con decisión y me alejé. Sin volver la vista atrás ni una sola vez, su grito desesperado se fue ahogando en el ruido de la ciudad. Me acerqué a mi coche, me senté al volante. El automóvil arrancó suavemente. Puse música y el habitáculo se llenó de una alegre melodía primaveral. Pisé el acelerador con seguridad y el coche salió disparado hacia adelante, dejando atrás la oscuridad del pasado, el dolor, las lágrimas, los traidores. Ante mí se extendía el puente sobre el río Manzanares. Mi acogedora vivienda en el piso 20, bañada de luz, y mi café librería Jiménez esperando su apertura. El brillante sol brillaba a través del parabrisas, reflejando el rostro de una mujer fuerte, libre y feliz. Mi nueva vida comenzaba en ese preciso instante. Habiendo dejado atrás el fallo del tribunal y a quienes pagaban por su desmedida codicia, me encaminé hacia la luz. El destino de una mujer depende en última instancia de ella misma. Aguantar la crueldad es ser cruel consigo misma. Los sacrificios solo tienen valor cuando están justificados, y la verdadera felicidad comienza en el momento en que encontramos el valor de soltar el pasado para querernos a nosotras mismas. Gracias, queridos oyentes, por dedicar vuestro tiempo a esta historia. Os deseo una salud de hierro, paz en familia y una felicidad sin límites. Si os ha gustado este relato, suscribíos al canal para apoyarnos y escuchar muchas otras historias interesantes en el futuro. Hasta pronto y hasta el próximo video.